que vamos a hablar de la claridad de las escrituras. La claridad de las escrituras es uno de los atributos de las escrituras que ha tenido las implicaciones más monumentales en la vida de la iglesia. Cada atributo cambia nuestra manera de ver las escrituras. Cada una determina cómo nos acercamos a Dios, pensamos de Dios, el mundo, nosotros mismos. Pero hay pocos que han tenido un impacto tan radical en la historia de la iglesia como la afirmación de la claridad de las escrituras. La iglesia es lo que es hoy debido a la afirmación de la claridad de las escrituras y el consecuente deseo de poner la Biblia en la mano de todos a través de la traducción. Debido a la convicción de la claridad de las escrituras, varios cristianos y ministerios se han dedicado a traducir la Biblia y la explicación de las escrituras para todas las personas, desde los niños hasta los más eruditos. En esta clase vamos a ver ese atributo glorioso de las escrituras. Vamos a empezar a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver su rol en la reforma, una defensa bíblica, algunas aclaraciones importantes y sus implicaciones prácticas, tanto para nuestra hermenéutica como para la vida. Nuestra confesión de fe afirma ese atributo de esa manera. No todas las cosas en la escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Hoy en día disfrutamos de la abundancia de acceso a la Biblia. Puedo tener acceso a docenas de versiones de la Biblia aquí en mi computadora o en el internet. Puedo acceder a miles de opciones en muchos idiomas. Cada persona en mi familia tiene su propia Biblia física. Pero nunca ha sido así en toda la historia del mundo. De hecho, tampoco era así en el tiempo de la Reforma. Durante la Edad Media, la Biblia solo estaba disponible a pocas personas. Quizás algunos de los obispos más importantes, algunos de los monjes de los monasterios, algunos hombres ricos, tenían acceso a una Biblia completa. Porque eran difíciles de reproducir, costaban mucho en el material para producirlo, eran difíciles de hacer. Además, debido a esta escasez de acceso a la Biblia, a libros en general, muchos eran analfabetos y no sabían leer, incluso si tuvieron uno de ellos. Pero esta falta de acceso al público no era solamente el problema. Era también parte de la convicción católica de que el dar la palabra de Dios a todos era algo peligroso que iba a resultar en una división en la iglesia. La iglesia católica pensaba que al entregar las escrituras a las manos de los sencillos para que la leyeran fuera de la guía autoritativa de la iglesia, solo los llevaría a herejías condenables y amenazar la paz y unidad de la iglesia. Un autor dice, el catolicismo romano sostiene que las escrituras son tan oscuras que no pueden ser comprendidas sino mediante el uso de la tradición no escrita y las declaraciones autorizadas de la iglesia. Que cada texto solo puede ser entendido de una manera que sea congruente con la interpretación de la Iglesia Católica Romana, ya que ella determina que tal y tal es el significado de un texto dado. Para aclarar la posición católica, no es meramente una idea de la oscuridad de las escrituras, sino viene de una realidad histórica. Especialmente en el siglo XI y XII, había algunos grupos que enseñaban herejías condenables, como los los albigenses y otros, y algunos como los vardenses, que también fueron condenados, pero no eran tan malos como ellos presentaban. A esa situación, la Iglesia Católica respondió con una sobrereacción que terminó quitando las escrituras de la mano del laico y poniendo toda la autoridad para interpretar o explicar sobre el clero, los clérigos en la Iglesia. Por lo tanto, la posición de la Iglesia Católica viene de un deseo, algunos por lo menos, de preservar las escrituras, una buena intención,
Pero por parte de otros, sí era una táctica tiránica para esclavizar las conciencias de los hombres y exaltar sus propias tradiciones, o quizás elevarse de tal manera fuera del alcance de las reprensiones de otros. Cómo la iglesia puede rebelarse contra el Papa, los obispos, reprendiéndoles si ellos son los autoritativos para interpretar las escrituras. Ven qué tan fácil se puede usar para el abuso espiritual. Pero en contra de esta posesión de Roma, los reformadores afirmaron la claridad o también lo que llamaron la perspicuidad de las escrituras. Eso era una afirmación clave de la reforma y parte de la sola escritura. En efecto, dijo Bavinck, las iglesias de la Reforma no tienen un arma más poderosa en su lucha contra Roma que la Escritura. Esta asesta los golpes más mortíferos a la tradición y a la jerarquía eclesiástica. La enseñanza de la perspicuidad de la Escritura es uno de los baluartes más fuertes de la Reforma. Lutero era uno de los primeros proponentes de esa doctrina, que llegó a ser una parte clave de esa sola Escritura. Lutero hablaba de la claridad interna y externa. La claridad externa es lo que nosotros normalmente llamamos claridad. Es decir, el texto es claro. El texto es claro y habla la verdad de las escrituras, la verdad de Dios claramente. La claridad interna hace referencia a esa obra del Espíritu Santo que hace claro el texto a nuestros corazones, por fe. Es muy importante recordar que el problema de la Iglesia Católica no era la autoridad de las escrituras, sino la autoridad para interpretarla. Se afirmó claramente la autoridad de las escrituras, pero al afirmar su oscuridad, su poca claridad, la facilidad de ser mal interpretada y producir herejías de las escrituras, al tener este concepto de las escrituras y de la manera en que muchos la van a usar, les llevó a reservar la autoridad de interpretar las escrituras para sí. Philip Melanchthon en sus días reconoció esa pregunta como la parte clave. Eso es, como yo lo veo, la sustancia de la controversia. Y aquí les pregunto, mis señores, nos han llegado las escrituras de tal manera que su cierto significado no puede ser establecido sin la interpretación de concilios, los padres y las escuelas, ¿o no? Ustedes están diciendo que no podemos llegar a la interpretación correcta sin depender de esos concilios, padres y maestros escolásticos. Sin esa enseñanza tradicional, no podemos llegar a esa interpretación. Una pregunta importante a eso es, ¿cómo ellos llegaron a eso? ¿Cómo ellos llegaron a esas interpretaciones? Pues quizás por la perspicuidad de las escrituras, quizás por el estudio de las escrituras mismas. A la luz de esta pregunta, la afirmación de la claridad de las escrituras es clara. La Biblia es clara y exige que todos tengan acceso a sus palabras. No debe ser la iglesia ni la tradición la autoridad sobre nuestra interpretación, sino debe ser la obra del Espíritu a través de la Biblia misma, llevándonos a someter nuestra conciencia a las palabras inspiradas de Dios. La claridad significa que el hombre más sencillo, que tenga un deseo de conocer el camino de la salvación, puede encontrar una guía segura y clara en las Escrituras. Mientras la Iglesia Católica trataba de encerrar las Escrituras para que no se hagan más herejes, Lutero, movido por su convicción de la claridad de las Escrituras, quería difundir la Biblia para que se hagan más cristianos. Su convicción de la claridad de las Escrituras, su autoridad sobre toda la fe y vida, y también el sacerdocio de todos los creyentes, le condujeron a querer traducir la Biblia. Como Wycliffe y otros, Lutero también vio la importancia de que todos los cristianos tuvieran acceso a la palabra de Dios. Sin embargo, a diferencia de Wycliffe y los valdenses, era más posible hacerlo porque tenía la imprenta para poder hacer muchas copias a la vez de esa traducción. Entonces, después de la dieta de Worms en 1521, Lutero fue capturado y secuestrado por un amigo, el príncipe Federico, y llevado a un castillo de Wartburg, donde él empezó a traducir el Nuevo Testamento al alemán para guardarlo de la condenación
del concilio, ahí, de la dieta. Imprimió la primera versión completa en 1534. Él dijo, el idioma del hombre común no era demasiado humilde para ser el idioma de Dios. También él quería presentar una traducción que comunicaba fielmente, porque quería comunicar fielmente las escrituras a los alemanes en su comunidad. Entonces la Reforma vio esto y les llevó a él, a Lutero, a Tyndale, a muchos otros, a Cassiodoro de Reina, a interpretar y traducir las escrituras al idioma nativo de al amigo de Calvino, a traducir la Biblia al francés y muchos otros que hicieron esta obra. Entonces, más importante para nosotros que su afirmación histórica es su presentación bíblica. Aunque la afirmación histórica sí nos ayuda a apreciar más nuestra tradición y también a apreciar más las escrituras, apreciar más la obra de nuestros hermanos en el pasado, que arriesgaron sus vidas por esa doctrina y por dar la palabra de Dios en nuestro idioma. Pero la presentación bíblica es la parte clave para poder afirmar esa doctrina como nuestra. La Biblia es el estándar para nuestro entendimiento de ella. Y por eso debemos prestar mucha atención a la manera en que ella se presenta o las ideas que se presupone en ella. Vemos la enseñanza bíblica de la claridad de las escrituras en varias clases de textos. En primer lugar, hay varios textos que hablan de la Biblia como algo que comunica con claridad, con luz. En primer lugar, hay esos pasajes que comparan las escrituras con luz o una lámpara. No es oscuro, algo que produce herejes, sino según la Biblia es algo que da claridad, que es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones y la instrucción. Salmo 119, 105, Proverbios 6, 23. Y como hemos visto, todo atributo depende de Dios. Y si la Biblia es clara, si la Biblia es luz, ¿por qué? Porque Dios es luz, como dice el 1 de Juan 1. La palabra de Dios es una luz para enseñar de una manera clara la voluntad de Dios. Le da guía y protección en medio de las tentaciones. Le instruye en el camino de Dios. Le da esperanza para el futuro. Le instruye en la fe salvadora. La claridad de las escrituras significa que la Biblia es una luz para alumbrarnos el camino hacia Dios. Además, hay esos pasajes que no solamente dicen que la Biblia es luz, sino también dicen que la Biblia da luz a sus lectores. Por ejemplo, Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. O la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. O luego, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, hace ver a los ciegos y hace sabio a los sencillos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La Biblia es luz y por eso puede dar luz a los sencillos y los ciegos. Abre y aclara ojos. Da entendimiento y sabiduría a los sencillos. Si la Biblia no fuera clara, no sería posible que incluso un sencillo pudiera darle luz e instrucción. Pero la Biblia es clara para que incluso los pequeños o los sencillos puedan obtener luz y entendimiento con el uso apropiada de los medios ordinarios en la lectura de la Biblia. Un pasaje que afirma esta enseñanza es Deuteronomio 30. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Después de dar la ley y la voluntad de Dios, el pueblo de Israel no necesitaba esforzarse por subir a los cielos, ir al otro lado de la tierra para entender lo que Dios esperaba de ellos.
Era algo tan sencillo y claramente puesto delante de ellos que no tenían excusa por su desobediencia. No estaba escondido o guardado en un lugar secreto. No era un código al cual no tenía el algoritmo para descifrar. Sino se expresó en una manera clara en que incluso puedes decir la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Moisés hace esa afirmación acerca de la ley y en el contexto, incluso es en el contexto de una promesa del Evangelio, en 31-10, que habla de la restauración futura y la circuncisión del corazón. Pero Pablo lo cita directamente en cuanto al Evangelio de Cristo. Quizás acusaría a Pablo de mal usar las escrituras, pero tiene la razón en base de dos realidades. Primero, está haciendo una analogía. Es el mismo principio de claridad y suficiencia que para él queda detrás de la ley, que queda detrás también del Evangelio. Así, además, si pensamos de la ley de Dios en una manera más amplia, especialmente en el contexto del Pentateuco, y en el contexto de Deuteronomio 30, hay también la promesa del Evangelio, que parte de la meta de esta presentación es que busquen a Cristo, no sus propias obras. De hecho, parte del mensaje de eso, ¿cierto? No confiar en sí mismo para poder cruzar el río, poder cruzar el mar o poder subir a los cielos, sino Dios ya ha puesto la palabra delante de nosotros. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. John Frame dice, en cuanto a ese texto, señala que en este pasaje la presencia de la ley apunta a Cristo. Los oyentes de Moisés habían asumido que la palabra no podía ser apropiada sin grandes esfuerzos. Pero la cercanía de la palabra de Dios habla de la gracia, no del esfuerzo extenuante. En Cristo no necesitamos ascender al cielo, pues Él ha bajado a nosotros por gracia. Y no necesitamos bajar a la tumba porque Cristo ha resucitado de entre los muertos por gracia. La cercanía de la palabra ahora es la cercanía de Cristo mismo en la palabra de fe, el Evangelio de Pablo. Nosotros nos encontramos con Cristo en el Evangelio, y al confesarlo y creerlo, nos salvamos. Justo en Romanos 10, ese es el punto. Que el mensaje central del Evangelio, de la Biblia, no es difícil. No es difícil. Confesar al Señor y creer que Dios lo resucitó de los muertos. Ese Pablo resume el deber. Eso es lo que debe llevarte a hacer la lectura de las Escrituras. Eso no es muy difícil. Confesar a Cristo como tu Señor y vivir consistentemente con eso. Y confesar tus pecados creyendo que Él es tu Salvador por su muerte y resurrección. Ese es en esencia el llamado del Evangelio. No es tan complicado. Es algo que está ya en tu boca. No tienes que subir. No es un código difícil que nadie puede entender, sino a través de las Escrituras da entendimiento de qué Dios espera de nosotros, tanto que no tenemos excusa por no cumplirlo. El Evangelio es tan sencillo que nadie tiene excusa por no creerlo. Excusa legítima. En segundo lugar, otro principio que implica la calidad es el hecho de que la Biblia se presente como el libro para todos. La Biblia no fue dada principalmente para los pastores o obispos o papas o los líderes eclesiásticos, ni para los reyes principalmente de Israel, aunque ellos tenían una responsabilidad especial delante de la ley debido a su rol, pero no era que la Biblia era solamente para ellos, era para todo hombre de Israel, era para toda casa. Tenían que escribirlo en sus frentes, ponerlo en sus manos y tenían que guardarlo en sus casas y hablarlo con sus hijos, enseñarlo a sus hijos. La palabra de Dios era para todos. El pacto se hizo con todos y por eso es para todos. Eso es algo interesante. La idea del pacto es para todo cristiano. Si es un esclavo, un niño, una abuelita, si es un cristiano, o en el contexto del Antiguo Testamento, si es un israelita, es para ti. Si es una escritura de Dios, esa palabra es para ti. Porque ese es el Dios creador que está hablando. Después del regreso del cautiverio babilónico, Esdras dirigió un tiempo de lectura bíblica en que leyó a todos, hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, los que oían. Incluso aseguraban su entendimiento
porque los levitas pasaban dando la interpretación, explicando, dando una interpretación a su propio idioma para que entendieran. En el Nuevo Testamento también tenemos muchos ejemplos. Sí, hay algunos casos en que la palabra es dada a los líderes, como Timoteo, Tito, líderes de la segunda generación después de los apóstoles. Pero casi siempre es algo general a todos. Efesios 6 habla a los niños. Colosenses también habla a los niños. Colosenses 3 y Efesios 6 habla a los siervos. 1 Pedro también se dirige a esclavos y siervos. Entonces no son solo las élites de la sociedad, no son los grandes y poderosos y sabios, sino son los débiles, viles, los que Dios ha escogido. Como dice nuestra confesión de fe. Debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el mundo de Dios, todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las escrituras, interés en estas. Y debido a que se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Por lo tanto, deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, para que por medio de la paciencia y consuelo de las escrituras tengan esperanza. Escuchen ese lenguaje. Las escrituras, cada cristiano tiene derecho a las escrituras. Tiene interés, una participación en las escrituras. Esa es mi historia, esa es mi vida, esa es mi doctrina. Y se les manda leer y escudriñarlas regularmente. Entonces no simplemente tienen un derecho, pero también tienen una obligación a leer las escrituras. Entonces la Biblia es para todos. Además, la Biblia dice que la sabiduría divina es dar su palabra a los que son despreciados por otros. Exactamente en contra de la idea de la Iglesia Católica, ¿no? Que decía, pues, no, hay que quedar con los sabios, con los grandes. Pero ¿cuántas veces Dios usa los necios, los niños, para confundir a los sabios? Lo que sucede es que a veces la supuesta sabiduría y la profundidad del conocimiento de los sabios es lo que les lleva a perder el mensaje de la salvación esencial de las Escrituras. ¿Quiénes eran los más sabios en el judaísmo en el tiempo de Cristo? Los fariseos, los doctos en la ley, los eruditos de la ley. Pero ¿quiénes perdieron y quiénes fueron los menos dispuestos a recibir a Cristo? Ellos. Pero ¿quiénes fueron los que lo recibieron? Los publicanos, las prostitutas, los niños, los despreciados. Porque ellos no tenían el orgullo de confiar en sí mismos, como los fariseos. El conocimiento religioso les llevó a confiar en sí mismos y no ver su necesidad de lo que la palabra de Dios presentaba. Como también sucede en la entrada triunfal, que a esos bebés, Dios ha ordenado que de la boca de bebés sea sabiduría. Los sencillos y comunes reconocieron a Cristo por quien era y le adoraban como el Hijo de David y quien le traía la salvación prometida. Los fariseos no lo vieron y se quejaban de esa alabanza. Y el texto dice, y le dijeron, ¿oyes lo que esos dicen? Jesús les respondió, sí, nunca habéis leído, de la boca de pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Eso también se manifiesta en la actitud de Cristo para con los niños en general. Además, Cristo alaba al Padre porque Él en su sabiduría había decidido dar la verdad de Cristo a niños y no a los sabios, a humildes y no a los sabios y orgullosos. No está hablando de solo niños, porque en el contexto está hablando de a sus discípulos, pero la idea es de niños también, porque eso también aparece, pero el contexto de esa humildad y sencillez de la niñez. Incluso los cristianos no simplemente, normalmente son los niños y despreciados, sino deben seguir así. Deben ser como niños recién nacidos, deseando la leche pura de la palabra, dice 1 Pedro 2. Y eso es debido a la sabiduría divina, según 1 Corintios 1, 22-28, en que Dios no hace las cosas conforme a como los griegos, conforme a los judíos pensaban.
Por ejemplo, una de las maneras que Dios manifiesta eso a lo largo de las Escrituras es que ¿quién normalmente Dios escoge? ¿El primogénito u otro? El menor. Normalmente el menor, normalmente el primogénito era la fuerza de la familia, era el heredero principal, era la elección obvia de cualquier otra persona de la cultura. Como en el caso de David, ¿cierto? Seguro, el mayor, seguro, mire qué hermoso, qué guapo, qué fuerte, qué alto. Seguro, él será. Ok, entonces, si no es el seguro, segundo. Seguro el tercero. Ok, esta vez sí, seguro el cuarto. Y llega hasta el final. Y Dios confunde la sabiduría de incluso Samuel, incluso de la cultura, de toda la cultura. Porque no solamente Samuel, pero toda la cultura habría pensado eso. Nosotros habríamos pensado eso. Seguro, Eliab, seguro, él es el fuerte, el grande. Saúl, mira, que él se ve como un rey. Grande, más alto que todos, guapo, fuerte. Él debe ser el rey. Buena ilustración. Cierra. Sí, pero vemos esa idea. Dios escoge lo despreciado, lo débil, lo necio, para confundir a los sabios. Entonces, esto nos enseña un punto importante. La importancia de la humildad. La claridad de la Biblia significa que es tan clara que un infante lo puede entender. Pero al mismo tiempo tan claro que un orgulloso que se confía en sí mismo se puede perder por completo. Entonces, los que conocen, los que piensan que conocen, son los que lo pierden. Pero los que no se confían en su propio conocimiento, que no se jacten de lo que han logrado, ellos son los mejores lectores para entender y recibir el mensaje de las Escrituras. Otro punto de esto, que también implica la claridad, es que Dios ha dado el derecho y la responsabilidad a cada creyente, a la congregación, de juzgar y discernir la enseñanza. Cristo sí ha entregado un oficio de enseñanza a la iglesia. En los pastores, vemos en textos como Efesios 4 o en 1 y 2 Timoteo y Tito. Pero al mismo tiempo, vemos muchos textos que señalan que todos los cristianos deben juzgar, deben discernir, como los bereanos, deben discernir y comparar con las Escrituras. Si la Escritura no fuera clara, ellos habrían dicho, no, no hagan eso, se van a perder así. Tienen que confiar en lo que yo digo. No, pero la Escritura tiene un mensaje claro que tiene que ser guardado. Y por eso podía ser comparado con la enseñanza de los apóstoles. También Pablo le dice a los corintios a discernir, a juzgar, a considerar su enseñanza. Y dice que el que lo considera va a llegar a la conclusión que es de Dios. Pero dice, examina, prueba. O como dice 1 de Juan, ¿cierto? No crean todo espíritu, sino probar los espíritus. La Biblia enseña que independiente del ministerio de los pastores y maestros, Dios mismo instruye a los creyentes. 1 Tesalonicenses 4, la enseñanza básica de la vida cristiana, de amar a Dios y amar a otros, es algo que Dios enseña inmediatamente al corazón del cristiano. Independiente, no necesita un pastor para enseñar a un nuevo cristiano que debe amar a otros. Eso es parte es algo unido al mensaje del Evangelio, unido a la simiente con la cual nacemos de nuevo. Por medio de Juan 2 también habla del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu, en que no necesitamos necesidad de que alguien nos enseñe. No absolutamente, porque hay diversidad de dones y podemos beneficiar mucho de otros que nos enseñan. Pero la idea es que el Espíritu nos enseñe, nos guarde, nos ilumina la verdad. Él es esa voz determinante que nos convence de la verdad y nos protege del error. Entonces, pero eso es algo individual, no es algo que Dios ha dado a toda la iglesia en general, aunque sí,
pero está hablando en un contexto específico de un cristiano. Entonces, si eso no fuera el caso, si la Biblia no fuera clara, eso no podría ser el caso, porque tendría que ser aquellos a quienes Dios ha dado la clave para entender. Esa es la manera de interpretar bien las escrituras. Finalmente, la Biblia no simplemente enseña que la iglesia debe juzgar, que la iglesia es enseñada por Dios mismo, sino también que toda la iglesia participa de alguna manera en el anuncio del Evangelio. Aunque hay un oficio particular de la predicación, y es la responsabilidad del pastor principalmente asegurar toda predicación que sea fiel a las escrituras y mayormente predicar la palabra. Pero en un sentido, todos los que han sido salvados deben participar en proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En un sentido, todo cristiano es un predicador a través de, por lo menos, su ejemplo, pero incluso a través de dar testimonio de Cristo, de no avergonzarse de confesar a Cristo. Y eso es una responsabilidad que recae sobre cada cristiano. También esto es parte de la intención de Dios, parte de la intención divina. Él está revelando el plan de redención, buscando acercar a su pueblo hacia Él. Entonces no lo ha hecho en una manera escondida, oculta. No lo ha puesto en una montaña donde uno tiene que subir y ahí encontrar una pieza faltante para poder salvarse. Un código indescifrable que en otro idioma angelical al cual nadie tiene gramáticas o maneras de interpretarlo. No, nos ha dado la clave, nos ha dado el libro y lo necesario, porque Él tiene la intención redentiva de dar un pueblo a su Hijo, de salvar un pueblo. Entonces hace lo necesario. Dios tiene pleno control de sus comunicaciones con los seres humanos, dice John Frame. Cuando se propone comunicarse con un ser humano, siempre es capaz de hacerlo con éxito. Pero otro nombre para la comunicación exitosa es claridad. Una palabra poco clara es la que no tiene éxito, la que no logra su propósito. Pero sabemos que la palabra de Dios siempre cumple su propósito, por lo tanto su palabra es siempre clara. También Wilhelmus Brockel dice, este objetivo de la escritura no podría lograrse a menos que la perspicuidad de las escrituras sea tal que pueden ser comprendidas. Y dice, cuando habla, desea que se le entienda claramente, como cuando el hombre utiliza el habla para expresar sus pensamientos a los demás. La capacidad del hombre para hablar no se deriva de la Biblia, más bien la Biblia está escrita en el lenguaje del hombre. Utiliza el lenguaje del hombre de una manera más distinguible, clara e inteligible de lo que es capaz el más brillante abogado, de modo que no hay la menor razón para el malentendido. Dios inspiró su palabra para ser una comunicación de quién es, su voluntad, el único camino de la salvación, y para ser un medio para la comunión y consuelo de su pueblo. En un sentido, la Biblia es el testamento de Dios que Él ha dejado para sus hijos. Y por eso es el testamento o la voluntad de Dios. Un testamento puede y debe ser leído por los herederos. Dios ha escrito su palabra para instruir a su pueblo, guiarlos en la justicia, para salvarlos a través de la fe en Cristo, para corregir sus pecados y para consolarles en medio de su aflicción. En esto empezamos a ver un poco la conexión entre la claridad y la suficiencia, que vamos a hablar luego. La claridad y la suficiencia. La claridad significa que Dios ha comunicado su palabra en una manera entendible. La suficiencia significa que tenemos 100% de lo que necesitamos para interpretar las escrituras. Que para ser salvos, para conocer a Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Y hay dos tipos de suficiencia. Formal y material. Material es muchas veces lo que hablamos en cuanto a la suficiencia. Es decir, la Biblia es suficiente materialmente y es que nos da toda la información que necesitamos saber para ser salvos. Nos da 100% de las piezas para conocer a Dios, ser salvos por Cristo. No necesitamos otra pieza más. Entonces, la Iglesia Católica afirma eso.
que la Biblia es la fuente, repositorio, donde hay todo el conocimiento, el consejo divino que necesitamos para ser salvos. Pero rechazan la suficiencia formal. Tenemos la materia, pero no tenemos el molde en que poner esa materia. Tenemos la materia prima, pero no tenemos la fábrica para procesarla y hacerla algo útil, para convertir esa materia en algo que podemos utilizar para la enseñanza, para la vida. Entonces necesitamos la fábrica, necesitamos pasar esa materia prima por una fábrica. ¿Y esa fábrica qué es? En la Iglesia Católica. La tradición católica, ¿cierto? La tradición de los padres, los concilios, el magisterio presente, la enseñanza de la Iglesia. Entonces, esa es la parte formal. Entonces, la Biblia es suficiente en que nos da todo el bosque que necesitamos, todos los árboles, toda la materia, pero no tenemos la máquina por la cual pasar toda esa materia para convertirlo en algo que podemos usar. Pero nosotros afirmamos la suficiencia formal también, que está conectada muy íntimamente con la claridad. No es simplemente que Dios ha esparcido los detalles que necesitamos por ahí en la Biblia y necesitamos un experto para recolectarlas y ponerlas en un orden para poder entenderlas. Sino Dios nos ha dado también la fábrica, nos ha dado también la materia. ¿Y qué es eso? La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio mejor intérprete. El Espíritu Santo ilumina el texto de las Escrituras hablando en otros textos de las Escrituras. La Biblia nos da la materia que necesitamos, pero también la clave para poder abrir todas las partes. Entonces, la suficiencia material es, en un sentido, es un rompecabezas de 1000 piezas. Y Dios nos ha dado todos esos 1000 piezas. Negar la suficiencia material es decir que Dios quiere que armemos un rompecabezas de 1000 piezas, pero solo nos dio 900. ¿Cómo vamos a armar un rompecabezas de 1000 piezas si solo tenemos 900? No vamos a llegar ahí. Entonces tenemos que subir al cielo para buscar las otras. Tenemos que cruzar el mar para encontrar las otras. Pero no es así. Dios nos ha dado todas las 1000 en su palabra. Y la parte de la claridad es, nos ha dado las piezas, pero solo podemos abrirlas, encontrarlas con una llave. Pero no tenemos la llave. Tenemos las piezas, pero están en una caja cerrada. Una caja fuerte. ¿Cómo vamos a abrir la caja fuerte para sacar las piezas? Están ahí, pero ¿cómo puedo llegar ahí? Llegar a ellas. ¿Cómo puedo armarlas? Pues ahí Dios nos ha dado también la llave en que es una comunicación clara, abierta. La caja está abierta. Finalmente, la Biblia misma anticipa quizás incluso algunos de los contraargumentos que han surgido en nuestros corazones. Al escuchar de la claridad de la Biblia, de que cualquier persona que lee la Biblia con una intención honesta puede llegar a una salvación, un entendimiento salvador de Cristo. Uno dice, pues, si ese es el caso, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tanta falta de claridad en la exposición de las Escrituras? ¿Por qué hay tantos herejes? ¿Por qué hay tantos que rechazan el Evangelio? Pues la Biblia anticipa ese problema. Anticipa, no es algo, la Biblia puede afirmar su propia claridad y al mismo tiempo prepararnos para la venida de falsos profetas que pervierten y tuercen las Escrituras, que adulteran las Escrituras, que omiten partes de las Escrituras, que dan preferencia a la ley, por ejemplo, y no predican el Evangelio, como en 1 Timoteo 1. O quizás también habla de aquellos que, aunque es comunicada claramente, lo pierden por su propio orgullo, como hablamos ayer en las parábolas. Las parábolas son claras, son la ilustración más clara del Evangelio. Yo puedo entender un árbol, yo puedo entender cómo hacer pan, yo entiendo esas cosas. Yo puedo entender el reino de los cielos, entonces. Lo ha hecho lo más fácil posible. Pero incluso eso es lo más sencillo, lo más claro. Es imposible de entender para aquellos que no tienen oídos para oír. El problema no es la claridad de las Escrituras. Nunca se culpa a las Escrituras por esto. Incluso dice, tienen a Moisés y los profetas, que escuchen a ellos. Ya tienen lo que necesitan.
No necesitan algo más, no necesitan algo más claro, sino necesitan humildad, necesitan fe, necesitan acercarse con la humildad, que no se confía en su propia enseñanza, que en su propia conocimiento y logros. La verdad viene, como dice Cristo en Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Escuchen eso. Si él les hubiera dicho mentiras, eso es lo que está diciendo. Si les hubiera dicho mentiras, las habrían creído. Pero ya que dice la verdad, no las creen. Porque son del diablo, literalmente, lo que está diciendo. Porque son aliados y hijos del padre de las mentiras. Y debido a eso, los hombres muchas veces prefieren la mentira a la verdad. Han sido cegados por Satanás. Entonces, tenemos el gran problema. Tenemos el problema del orgullo, de la ceguedad que le ha causado Satanás a la humanidad. Pero vemos como Cristo trae eso a través de su gracia, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la elección. En base de la elección, hay alguien que sí recibe esa palabra clara. La palabra clara no, la Biblia no es poco clara porque el diablo no lo interpreta bien. Eso es un problema de su propio corazón. Lo mismo con muchos hombres. No es que, pues esa persona escuchó el mensaje tan claramente, ¿por qué no creyó? Debe ser no claro. Quizás pude haberlo comunicado de otra manera o más claramente. ¿Qué hay de difícil de creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados? No es difícil. No es un misterio. Creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados. Pero los que no lo reciben en un sentido porque no le ha sido dado. Pero otro porque por su propio corazón, orgulloso, confían en su propia justicia, amen su pecado, amen su Padre a quien son sometidos. Entonces, mis hermanos, hemos visto ahora varios argumentos. La Biblia da luz y es luz. La Biblia se presenta como la Biblia para todas las personas, no solamente los doctos y conocidos de la ley. La Biblia, la iglesia y cada cristiano es un sacerdote y tiene la obligación de examinar, incluso hasta los apóstoles, de examinar con las escrituras, de juzgar, de discernir la verdad, de probar los espíritus, de probar los profetas y incluso los apóstoles, incluso los cristos que vienen llevando esos nombres. Y no creer simplemente porque alguien diga ser pastor, diga ser profeta, diga ser Cristo. Incluso eso no es suficiente, porque debemos siempre comparar, discernir la verdad. También es la intención de Dios. Quiere comunicarse a su pueblo. Ha escogido un pueblo, quiere llevarlos a conocerlo de manera verdadera, ver la gloria. La meta final es una claridad perfecta, sin límites, de la gloria divina. Y ha empezado eso por revelarse claramente a través de su palabra. Y finalmente, porque incluso el contraargumento que podríamos hacer a la claridad, la Biblia misma ya lo ha respondido en textos como Mateo 3. ¿Por qué no creen las parábolas? Pues porque no le ha sido dado. Porque los judíos y los griegos muchas veces rechazaron el evangelio. Pues para los judíos fue obstáculo, piedra de tropiezo. Para los judíos, los griegos era necedad. Porque los griegos se confiaban en sus filosofías y los judíos en su justicia. Entonces los dos perdieron la sencillez del evangelio, la necedad de la predicación del evangelio, que es lo que Dios usa normalmente para salvar a los pecadores. Los que no orgullosamente se jactan de su conocimiento, ni orgullosamente se jactan de sus logros de justicia y de obediencia a la ley. Son los humildes, como los niños, los abuelitos, los publicanos y prostitutas y personas de la calle que
no tienen nada de qué aferrarse en sí mismos. Son pecadores y al ver su necesidad, al ver la respuesta de necesidad, pueden buscar a Cristo y ser salvos. Entonces, mis hermanos, terminamos nuestra clase ahí y vamos a terminar este estudio de la claridad en otro momento.